A lo largo de la Argentina existen numerosos parques y reservas naturales. Algunos están favorecidos por paisajes majestuosos que ostentan fenómenos de una belleza difícil de encontrar en el resto del mundo. Normalmente, estas áreas son un atractivo turístico de enorme importancia que realizan grandes aportes a la economía nacional. Otras reservas son más modestas en cuanto al paisaje, pero permiten que muchos organismos se reproduzcan manteniendo una alta biodiversidad. Muchas áreas naturales conservan yacimientos arqueológicos fundamentales para conocer aspectos de la vida de sus pobladores ancestrales. Otras, en cambio, cumplen servicios ambientales invaluables para la sociedad, como proteger fuentes de agua limpia, amortiguar las grandes crecidas, conservar la biodiversidad, regular el clima. La Reserva Natural del Iberá es una combinación de paisajes agrestes, biodiversidad, servicios ambientales y una nutrida fuente de tradiciones y valores culturales. Aunque la Argentina cuenta con más de 300 áreas naturales protegidas, estas solo ocupan un 5,5% de la superficie continental del país, una extensión insuficiente en relación con el gran aporte que realizan a la comunidad. Algunas se encuentran en zonas de baja aptitud productiva por tratarse de ecosistemas marginales para la producción agropecuaria, pero aún así muchos ecosistemas de enorme valor natural y cultural ni siquiera están representados en el sistema de áreas naturales protegidas del país. La Argentina fue el tercer país de América en tener áreas naturales protegidas. Su origen se remonta al año 1903, cuando Francisco Pascasio Moreno donó al Estado Nacional 7.500 hectáreas a orillas del lago Nahuel Huapi. Él había recibido estas tierras como compensación por su trabajo de perito en el trazado de los límites con Chile a lo largo de la cordillera de los Andes. Durante muchos años, el perito Moreno recorrió la Patagonia conociendo lugares que lo cautivaron para siempre. Su admiración lo llevó a donar sus tierras para que fueran apreciadas y valoradas por las próximas generaciones de argentinos. En 1904, el Estado Nacional acepta la donación de Moreno, creando el núcleo inicial del Parque Nacional Nahuel Huapi, que luego fue ampliado por el Estado y que, hacia 1922, contaba con 785.000 hectáreas. En 1928, se compran las 75.000 hectáreas de lo que sería el segundo Parque Nacional Argentino, Iguazú. Poco después, en 1934, con la primera ley de parques nacionales, a Iguazú y Nahuel Huapi comienzan a sumarse los grandes parques de la Patagonia. En aquellos años, el Estado dirigía su atención hacia regiones alejadas, de gran belleza natural, con un interés que vinculaba el fortalecimiento de las fronteras argentinas al desarrollo del turismo. Para el Estado, el turismo tenía un interés económico, cultural y nacionalista, y era una forma de ejercer la soberanía desarrollando las precarias poblaciones fronterizas. Con la creación de parques nacionales, el Estado entonces fortalecía la soberanía en las fronteras, a la vez que protegía las bellezas naturales que dominaban el paisaje. Aquel interés inicial en el paisaje fue incorporando paulatinamente otros valores a medida que la conservación de la naturaleza y la protección de la flora y la fauna comenzaban a ser apreciadas por científicos y naturalistas. Se empezó entonces a reconocer que los ecosistemas eran fundamentales en la provisión de servicios ambientales y en la conservación de la biodiversidad. Las áreas naturales protegidas fueron mucho más que lugares con bellos paisajes.
fueron sitios que el Estado comenzó a proteger de las actividades humanas para asegurar la continuidad de los procesos ecológicos y evolutivos que sostienen la vida. Los parques creados desde entonces buscaron conservar muestras representativas de los distintos ambientes naturales del país y su vida silvestre, protegiendo un bien común de todos los ciudadanos argentinos. Paralelamente, varias provincias crearon áreas naturales protegidas en sus territorios, conservando nuevos ambientes poco representados por los parques nacionales. Estos sitios de enorme valor biológico, histórico y cultural son objeto de permanente investigación científica y de un creciente uso educativo. En los últimos años, creció también el número de reservas naturales urbanas. Estos espacios protegidos son muy importantes para la educación ambiental, sobre todo en las grandes ciudades, donde las personas no tienen un contacto cotidiano con la naturaleza. A medida que las necesidades de conservación se fueron ampliando, se implementaron distintas categorías de manejo de las áreas naturales protegidas con la idea de satisfacer las variadas necesidades locales de conservación. Estas categorías pueden resumirse en dos tipos principales de áreas. Por un lado, el parque natural, donde las actividades productivas están severamente restringidas o prohibidas, y por el otro, la reserva natural, en la cual se admiten distintos grados de actividades humanas. En la actualidad existe la tendencia a que un área natural protegida incluya ambas categorías. Esta es la situación de muchos parques nacionales del país. En el área de parque o zona núcleo, solo se permiten las actividades científicas y un turismo restringido. En el área de reserva, en cambio, se llevan adelante actividades de bajo impacto ambiental, como servicios turísticos responsables y producciones agropecuarias sustentables y de pequeña escala. El principal objetivo de una reserva es rodear al parque, transformando una frontera lineal en una franja más ancha que amortigüe los impactos ambientales del exterior, disminuyendo el llamado efecto borde. Pero ¿cuáles son estos impactos del exterior? Como resultado de la globalización económica, la Argentina se transformó en un exportador de recursos mineros, petróleo y principalmente materias primas agrícolas. Este interés en el crecimiento económico desmedido trajo cambios drásticos en los sistemas productivos. Los ecosistemas son hoy forzados más allá de sus límites biológicos en la producción de bienes comerciables para abastecer a las grandes industrias y a un comercio internacional creciente y descontrolado. La agricultura, por ejemplo, comenzó a expandirse sobre los bosques que rodean la llanura pampeana y en su expansión desaparecieron cientos de miles de hectáreas de ecosistemas naturales. Muchas áreas protegidas de la región limitan ahora con zonas completamente desmontadas para la producción agrícola, y lo que era un entorno ocupado por bosques sustentables es tan solo un paisaje devastado por la desertificación. Este panorama se repite en muchas regiones del país, donde los monocultivos agrícolas y forestales avanzan sin control sobre selvas, bosques y pastizales. A su vez, todo este movimiento económico demanda cantidades crecientes de petróleo y otros combustibles fósiles que son extraídos de ecosistemas muy vulnerables. La expansión de las actividades agrícolas, petroleras y mineras producen severos impactos ambientales que amenazan la supervivencia de los ecosistemas y atentan contra la creación y el funcionamiento de las áreas naturales protegidas. Así, el objetivo de parques y reservas de conservar el patrimonio natural comienza a desdibujarse frente a estos impactos
ya que las áreas van quedando rodeadas de zonas destruidas. En este contexto, las reservas que rodean a los parques atenúan estos impactos, ya que, si bien son utilizadas en actividades productivas, resguardan en el interior del parque un área exclusiva para la conservación. En momentos en que el calentamiento global y la pérdida de biodiversidad son reconocidos como efectos globales por la comunidad científica, la producción industrializada es cuestionada severamente por los problemas ambientales que genera. El imperativo ético de los estados es impedir el avance de los emprendimientos no sustentables sobre nuevas áreas naturales, al menos hasta que los problemas presentados en la actualidad comiencen a retroceder. Fortalecer las áreas naturales protegidas es una de las mejores maneras de resguardar a los ecosistemas, su biodiversidad y las culturas locales del avance devastador de la economía globalizada. Siempre existen buenas razones para crear áreas protegidas. En general, se trata de regiones cuyo valor natural o cultural es entendido como un bien común que debe ser preservado de la especulación económica. Algunas áreas son creadas para preservar los servicios ambientales que brinda la naturaleza del lugar. Las selvas de montaña del noroeste argentino, por ejemplo, atrapan el agua que se condensa en las alturas para liberarla lentamente a través de los cursos de agua. Esta cobertura selvática, que proporciona agua en forma continua y regulada, fue el motivo por el cual se creó el Parque Nacional Calilegua. Claro que, además de proteger la cuenca, el parque también permite la conservación de una extraordinaria biodiversidad. A veces se protegen paisajes agrestes o ecosistemas que son el hogar de especies animales o vegetales que están desapareciendo. En ocasiones, resguardan ambientes naturales que no se encuentran conservados de otra manera y que están siendo rápidamente amenazados por su uso productivo. Las áreas pequeñas, como muchas reservas naturales urbanas, poseen un enorme valor educativo en las grandes ciudades y en zonas muy urbanizadas. Esta variedad de razones hace que a lo largo de la Argentina existan centenares de parques y reservas que conforman el sistema de áreas naturales protegidas del país. Estas áreas pueden ser nacionales, provinciales, municipales o privadas. Algunas son grandes y otras pequeñas, pero todas necesitan un conjunto de herramientas indispensables para su buen funcionamiento. En primera instancia, un área natural protegida debe tener una legislación en la cual se consignen claramente tanto los objetivos de conservación como las categorías de manejo del área. Además, las leyes de creación deben determinar claramente las superficies y los límites de las áreas naturales protegidas. Las áreas pueden extenderse sobre tierras públicas de propiedad del Estado o también sobre tierras privadas de particulares. En general, el área pública es manejada como parque y el área privada como reserva. 52,8 largo de pico. En el parque, los objetivos de conservación son estrictos y solo se permiten las actividades de investigación científica y algunas actividades turísticas reguladas que no interfieran con la naturaleza del lugar. En la reserva, en cambio, se contempla el desarrollo de producciones locales de bajo impacto ambiental, compatibles con los objetivos de conservación. En muchos casos, la legislación protege a los habitantes tradicionales de las reservas,
fortaleciendo sus pautas culturales y disminuyendo las modificaciones que producen en el área. Pero una legislación por sí sola no es suficiente. El área debe tener una adecuada administración integrada por personal capacitado en las distintas actividades que deben realizarse. Además, las áreas deben contar con la infraestructura necesaria para cumplir con los objetivos de conservación. La infraestructura incluye desde las viviendas del personal, los vehículos y los sistemas de comunicación, hasta los accesos, la cartelería y los servicios básicos para atender las necesidades de las personas que visitan el área. Una de las funciones de la administración es planificar las actividades de conservación que deben cumplirse en el área en el corto y mediano plazo. El resultado es un plan de manejo del área donde se plasman los objetivos, se organizan las actividades y se programan las etapas de ejecución. Los planes de manejo son elaborados por equipos interdisciplinarios y deben ser discutidos y consensuados con los actores involucrados en el área, incluyendo a los pobladores locales. Dentro del área protegida, los trabajos de conservación son realizados por técnicos y guardaparques. Los guardaparques son los agentes de conservación mejor capacitados para implementar las distintas actividades del plan de manejo. En su formación, los guardaparques reciben la instrucción necesaria para realizar una amplia variedad de tareas relacionadas con la conservación. Sus ocupaciones pueden ir desde la asistencia en trabajos de investigación a campo, pasando por tareas de riesgo como el combate de incendios forestales, hasta la asistencia de los visitantes en la interpretación de la naturaleza y la educación ambiental con grupos de niños y adultos. Un aspecto fundamental para el buen funcionamiento de las áreas naturales protegidas está dado por la relación con los habitantes del área. Las posibilidades de éxito son dudosas si no existe una clara vocación de conservación en la comunidad. Aquí también los guardaparques son actores clave. Su contacto con comunidades y pobladores es fundamental para socializar las acciones de conservación, lograr el compromiso de la comunidad en la defensa de los bienes de uso público y para comunicar las alternativas sustentables al desarrollo local. Muchas veces los pobladores ven con recelo la aplicación de las medidas de conservación. Sin embargo, en algunas áreas protegidas de la Argentina se están comenzando a implementar prácticas productivas que reducen el impacto ambiental sobre la región. De a poco, muchos pobladores están comprendiendo que adoptar producciones más amigables con el medio ambiente no es solamente una condición para conservar el área, es también una forma de garantizar que las próximas generaciones gocen de un entorno más saludable en el cual seguir produciendo. Las actividades de educación ambiental dentro y fuera de las escuelas, que incluyen desde la capacitación hasta la participación de los vecinos en proyectos ambientales de interés comunitario, buscan fortalecer los objetivos de conservación y encuentran cada vez más eco en las políticas de manejo de los recursos naturales. El manejo de las áreas naturales protegidas depende de muchos factores y puede ser muy diverso. Sin embargo, su objetivo último es conservar o restaurar las relaciones ecológicas de los ambientes que protegen
velando así por el buen funcionamiento de los ecosistemas y de los procesos evolutivos que ocurren en ellos. Las áreas naturales protegidas funcionan también como un reservorio de la biodiversidad en momentos en que las actividades humanas, en su afán casi exclusivo del lucro económico, amenazan severamente la vida del planeta. El Iberá es un extenso mosaico de humedales rodeados por tierras altas que en su totalidad ocupan una superficie de aproximadamente 1.300.000 hectáreas. En su conjunto, el Iberá constituye la cuenca alta de captación del río Corriente. Durante mucho tiempo este territorio permaneció casi inexplorado. Su interior solo era recorrido por los mariscadores, pobladores que se dedicaban a la caza de animales silvestres. Pero a medida que el enigmático Iberá llamaba la atención de biólogos y naturalistas, se advirtió la necesidad de conservarlo para las futuras generaciones. Así, en 1983, la provincia de Corrientes crea la Reserva Natural del Iberá mediante la Ley 3771. La reserva fue creada para conservar los recursos naturales, el paisaje y los ecosistemas del Iberá. Estos motivos engloban también la protección de los importantes servicios ambientales que brinda el sistema, como la regulación hidrológica de la cuenca, la depuración de las aguas, la asimilación de enormes cantidades de carbono y el mantenimiento de una alta biodiversidad. Una de las características más importantes de la reserva es que sus límites concuerdan con los límites naturales de la cuenca. Esto significa que incluye tanto las áreas inundadas del interior como las tierras altas que las rodean. La incorporación de las tierras altas tiene una importancia fundamental, ya que estas zonas están íntimamente relacionadas con el normal funcionamiento de toda la cuenca. Además, los pastizales, bosques y palmares que cubren las tierras altas sirven de refugio a muchas especies particulares que, sumadas a las que habitan los ambientes acuáticos, aumentan la biodiversidad total de la reserva. Al respetar los límites naturales de la cuenca, la Reserva Natural del Iberá es una de las de mejor diseño en toda la Argentina. En la reserva, la tenencia de tierras combina propiedades privadas con tierras públicas. Alrededor de un 60% de la reserva está en manos privadas, mientras que el resto es del Estado provincial. Pero el régimen legal de estas últimas no es el mismo que el de otras tierras fiscales, ya que la ley declara las tierras fiscales de la reserva como de dominio público. Esto significa que estas áreas pertenecen a todos los ciudadanos y que el Estado no puede venderlas ni cederlas. Las casi 800.000 hectáreas privadas de la reserva ocupan principalmente las tierras altas y están distribuidas entre unos 1.800 establecimientos. Sin embargo, la distribución de la tierra es muy desigual, ya que el 70% de las tierras privadas está en manos de unos pocos propietarios. El 30% restante está distribuido entre muchas personas que viven dentro de la reserva, dedicándose a producciones de pequeña escala y conservando en sus tradiciones importantes valores culturales. La mayor superficie productiva está representada por grandes estancias ganaderas que crían vacunos en pastizales naturales. Sin embargo, algunos establecimientos de la región oriental se dedican a la producción de arroz. Para esto, toman el agua de las lagunas del Iberá y usan venenos y otras sustancias químicas que producen fuertes impactos sobre los ambientes acuáticos
y los habitantes de la reserva. Por otra parte, miles de hectáreas del norte y el sudoeste de la cuenca han sido masivamente forestadas con pinos y eucaliptus en los últimos años, impulsando una incipiente industria forestal. Luego de la creación de la reserva en 1983, la misma fue confirmada por otras dos leyes: la Ley 4736 de 1993 y el Decreto Ley 18 del año 2000. En este último se establecen dos categorías de manejo al crear el parque provincial dentro de las tierras de dominio público de la reserva, incorporando la categoría más alta de protección en el Iberá. En el año 2009, el Decreto 1440 fija los límites del parque y la reserva, reglamenta sus actividades y establece la Dirección de Parques y Reservas del Ministerio de la Producción de Corrientes como autoridad de aplicación de este decreto. Además, en el año 2002, casi 25.000 hectáreas de la laguna Iberá y sus alrededores fueron declarados sitio Ramsar, una importante categoría internacional que pone de manifiesto el enorme valor de este humedal. La creación de la reserva puso fin a la caza comercial de especies silvestres en el Iberá. Paralelamente, en Colonia Carlos Pellegrini, se creó el primer cuerpo de guardaparques provinciales, integrado casi completamente con mariscadores de la región. Aquellos viejos mariscadores comenzaron a impedir la caza y a controlar la fauna en la zona, y gracias a una década de trabajo silencioso, las poblaciones de muchas especies se fueron recuperando. Una vez que los animales perdieron el temor al ser humano, fueron más fáciles de ver, y la laguna Iberá y sus embalsados comenzaron a ser visitados por cientos de viajeros amantes de la naturaleza. En la actualidad, Colonia Pellegrini es el destino ecoturístico más importante de Argentina y el gobierno habilitó modernos centros de interpretación para los visitantes. La reserva cuenta hoy con unos 20 guardaparques provinciales, cuyas tareas son variadas y deben cubrir desde el control de la caza furtiva y el combate de incendios hasta la atención de los visitantes, la educación ambiental y el seguimiento de las especies de la reserva. Los guardaparques están destacados en varias localidades como Colonia Pellegrini, Galarza y Santa María. De esta manera se acaba de firmar el acta de entrega de la seccional San Nicolás. A partir de 2009, comenzaron a habilitarse nuevas seccionales de guardaparques en el oeste y el norte de la cuenca. Información de las cosas que se pueden hacer dentro de la reserva y un plano de lo que es el plan. Gracias. Muy bien. De esta manera, se podrán atender las necesidades locales de conservación y favorecer también las condiciones para el desarrollo del ecoturismo mediante el control de los accesos públicos a la reserva. En la periferia de la reserva se ubican las localidades de la cuenca, que comprenden 7 pueblos y unos 15 parajes en los que residen unos 80.000 pobladores. Muchos habitantes están interesados en integrarse al ecoturismo, siguiendo el ejemplo de Colonia Pellegrini. Por sus enormes dimensiones, la Reserva Natural del Iberá es un área ideal para implementar nuevas categorías de manejo que permitan atender tanto las necesidades de las comunidades locales como la conservación de los ecosistemas y su biodiversidad. La Reserva Natural del Iberá protege uno de los sistemas de humedales más importantes de la Argentina. Es un patrimonio valioso para los correntinos y también para el resto de los ciudadanos de Argentina y del mundo. Es además la base para el sustento de miles de personas que viven y trabajan dignamente en ella.
Solo aplicando las leyes de la reserva, conservando su biodiversidad y brindando las herramientas básicas para alcanzar un desarrollo sustentable, se podrá avanzar hacia un manejo racional y justo del Iberá en beneficio de todos sus habitantes.